Hola mis niñas, bueno, hoy vamos a trabajar otra vez la clase un poquito desde la cocina, ¿sí? Y vamos a trabajar unos conceptos que hemos estado mirando en las guías. El primer concepto que vamos a trabajar tiene que ver, bueno, reforzarlo de la parte de las propiedades de la materia, que lo vamos a seguir reforzando. Vamos a trabajar lo que son cambios de estado, cambios físicos, cambios químicos, y vamos a trabajar clases de materia, listo, que es la guía que nos corresponde, pues, que empezamos esta semana. Entonces, clases de materia, y vamos a empezar. Hoy vamos a cocinar un poquito, voy a hacer el almuerzo, voy a hacer algo sencillo, y les voy mostrando los procesos químicos, físicos, que se van dando en mi almuerzo. Bueno, les cuento, aquí tengo este aparatico que me encanta. Esto es una vaporera, sí, ya les digo cómo funciona, y me gusta muchísimo porque me permite cocinar lo que son verduras y leguminosas y conserva muchísimo los sabores, sí, conserva muchísimo los sabores. Entonces, en esta parte de acá voy a colocar agua, esta agua muy corriente. Recordemos que el agua allí en este momento está en estado líquido, ¿sí? Está en estado líquido, y lo colocamos. Coloco siempre bastantica porque a lo que se evapora, la verdad es que a veces se seca muy rápido. Entonces me gusta siempre colocar bastantica. Bueno, entonces miremos aquí, fíjense en ustedes. Hoy voy a hacer unos uyuquitos, a mí me gustan los uyucos, ¿sí? Unos uyucos con unas papas guisaditas, las mezclo, listo. Entonces ya las coloqué aquí todas en la vaporera y voy a encenderla, voy a prenderla. Le coloco más o menos unos 40 minutos. Entonces ustedes ven aquí que me indica de que ya está prendida, ¿sí? Y la tapo. Entonces, ¿cuál es la función de esta maquinita? La parte de aquí abajo tiene un sistema de resistencias que lo que hace es calentar el agua de una manera muy rápida. Si ustedes ven aquí, vamos a ver si se alcanza a ver ahí en el video, ahí me está mostrando el nivel del agua, pero también me está mostrando el movimiento que está teniendo el agua en la parte interna, ¿sí? Lo que él está haciendo es aumentando la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas del agua comienzan a ganar energía, y cuando las moléculas del agua comienzan a ganar energía, ellas comienzan literalmente a saltar, a brincar, ¿sí? Y quieren escaparse. Ellas quieren escaparse de ese estado líquido donde están, quieren escaparse, y allí comienza el proceso de evaporación, ¿sí? Recuerden que para pasar del estado líquido al estado gaseoso es necesario que se pase por una temperatura que está ya medida. Por ejemplo, para el agua son 100 grados centígrados, y lo que hacen es que comienza a saltar esas moléculas y comienzan a escaparse, alcanzan la energía necesaria para escaparse. Entonces, si ustedes ven, ya aquí comenzó a oscurecerse un poquito el recipiente, ¿sí? Lo que quiere decir que ya hay vapor. Y aquí tiene dos orificios que nos permite ir mirando que ya comienza a haber salida del vapor. Ese vapor que está allí es el que va a cocinar los alimentos. Y pues en el proceso de cocción, lógicamente también hay muchas reacciones que se tienen que dar, ¿listo? Pero aquí estamos mirando más que todo lo que son los cambios de estado, ¿listo? Miren acá, de aquí comienza a verse en goticas. Ahora vamos a mirar porque aquí se van a dar dos procesos, de líquido a gaseoso, pero al mismo tiempo vamos a poder observar cómo el vapor que está en estado gaseoso, al llegar a la tapa, se vuelve líquido otra vez porque su temperatura ha vuelto a descender. Bueno, entonces aquí ya va parte de mi almuerzo. Vamos a continuar por acá, ¿no? Cambio de estado. Recuerden que todo cambio de estado es un cambio físico, ¿listo? Es un cambio físico porque no involucra cambio en las moléculas.
el agua que yo eché en la parte de abajo es exactamente la misma agua que se está evaporando y es la misma agua que se condensa. Entonces no hay cambio en la composición de la materia. Bueno, entonces aquí voy a hacer una de las cosas que en mi cocina es fundamental. Digamos que sin esto no hay comida. No sé, hay algunas personas que no les gusta. Aquí particularmente nos encanta y hay que hacer bastante. Es el arroz. Entonces, para hacer el arroz, me imagino pues ustedes saben cocinar, ¿no? Entonces hay que lavarlo primero. Primero se lava el arroz. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Aquí lo que estoy haciendo es una mezcla. Recuerden lo siguiente. La materia tiene dos clases, hay dos clases de materia. Una que son las mezclas y la otra que son las sustancias puras. Bueno, de las sustancias puras vamos a hablar después. Vamos a hablar primero de las mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Una que es homogénea, ¿sí? Donde no se diferencia ninguna fase, y otra que es heterogénea, donde vamos a tener varias fases. Fíjense, aquí tenemos un componente que es sólido, que es el arroz, y tenemos otro componente en la mezcla que es líquido. Siempre este tipo de mezclas, cuando hay una parte sólida y una parte líquida, pues obligatoriamente va a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque siempre vamos a poder ver dos fases, ¿sí? La parte líquida y la parte sólida. Entonces se ven dos fases, lo que quiere decir que es una mezcla heterogénea. Bueno, entonces continuamos con nuestra elaboración del arroz. Aquí ya lo tengo lavadito, ¿sí? Nunca la voy a olvidar, hay que lavarlo bien. ¿Listo? Y miren ustedes que para cocinarlo entonces vamos a continuar haciendo mezclas. Entonces, ya saben, recuerden, aquí tenemos una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tiene dos fases. Si esto fuera transparente, pues podríamos mirarla directamente. Pero hay una parte sólida y hay una parte líquida. La parte sólida es el arroz, la parte líquida es el agua, y esto nos indica que al ver dos fases tenemos una mezcla heterogénea. Ahora bien, particularmente hay gente que come sin sal. Yo no puedo comer sin sal y aquí en mi casa tampoco. Entonces voy a agregarle la sal. ¿Listo? Para agregarle la sal vamos a mirar algo. Entonces agrego la sal y mezclo. Fíjense que la sal es totalmente soluble en el agua. Este es otro concepto, otra propiedad que vimos, la solubilidad. El arroz no es soluble en el agua. Fíjense que el arroz permanece a pesar de que esté en agua, no es soluble, mientras que la sal sí es soluble, ¿sí? Entonces lo estoy mezclando y la sal desapareció. Fíjense que no me forma un tercer componente de la mezcla, sino que desaparece totalmente porque es soluble en el agua. Entonces, si miramos la mezcla sal-agua, va a ser una mezcla homogénea porque desapareció totalmente, es soluble. ¿Listo? Es más, todas las mezclas que están en agua se llaman soluciones. ¿Listo? Y tenemos la mezcla heterogénea, que es el arroz y el agua. Bueno, además para el arroz tenemos que echarle aceitico. Echarle el aceitico y aquí vamos a ver una cosa. Vamos a echarle aceitico, ¿sí? Este aceite me gusta mucho, aceite gourmet, es un aceite finito, ¿sí? Y echamos aceite. Bueno, como llevo tantos años cocinando, normalmente nosotras las mamás ya comenzamos a echar el aceite sin medirlo y casi que lo que hacemos es medir la mancha para saber qué tanto aceite tenemos que echar. Bueno, entonces miren ustedes lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una mezcla homogénea que es la sal y el agua. La sal no la vemos por ninguna parte, fue totalmente soluble, se disolvió. Tenemos el arroz que no es soluble y es sólido, está en la parte de abajo. Y tenemos el aceite que tampoco es soluble en el agua y que nos quedó en la parte de encima. ¿Qué podemos aprender aquí? Primero, tenemos una mezcla heterogénea. En este momento ya tenemos una mezcla heterogénea que tiene tres fases. Una sólida, que es el arroz, una líquida, que es el agua con sal, ¿listo?
y la otra que es el aceite, 3 fases. Listo, totalmente heterogéneo. Tenemos sustancias solubles y no solubles. La sal, soluble en el agua, desapareció totalmente. El arroz no es soluble en el agua y el aceite tampoco. Pero además de esto vamos a recordar otra propiedad que hemos trabajado, que es la densidad. Fíjense ustedes, el arroz siempre, por más que yo lo suba, siempre va a quedar en la parte de abajo, ¿sí? Siempre, una vez lo suelte, él va a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque el arroz es más denso que el agua. ¿Listo? Entonces, como tiene mayor densidad, él siempre va a estar en la parte de abajo. Otra cosa ocurre con el aceite. El aceite, por más que yo lo mezcle, siempre va a estar en la parte de encima. Entonces, aquí podemos ver que el arroz, que está en la parte de abajo, es más denso que el agua, pero el aceite, que está aquí en la parte de encima, es menos denso que el agua. ¿Listo? Entonces, miren todo lo que aprendimos con hacer un arroz. Bueno, hay algo que a mí me encanta con el arroz y es echarle cebollita larga, ¿sí? Eso es un gusto, porque pienso que le da un sabor delicioso. Ahorita les muestro. Me encanta hacer esto, ¿sí? O sea, agregarle unos trozos grandes de cebolla larga. Esa cebolla solo es para que se cocine. Y luego de esto, entonces la vamos la saco. Antes de servir el arroz la saco y entonces queda con un sabor muy delicioso. Pero fíjense lo que pasa. Entonces volvemos otra vez. La cebolla es totalmente insoluble en agua. ¿Listo? Además de eso, si ustedes miran, ella quedó suspendida. ¿Sí? Queda suspendida. Yo la puedo agachar y vuelve otra vez y sube. Puedo agachar y vuelve otra vez. Sí, a veces uno juega en la cocina. ¿Qué me quiere decir eso? Que la cebolla es menos densa que el agua. Entonces siempre me va a flotar. Entonces recordemos eso. Lo que es menos denso que el agua va a tender a flotar. Lo que es más denso que el agua va a tender a hundirse. Listo, se va a hundir. Bueno, y mire que ya tengo una mezcla heterogénea con 4 componentes, ¿sí? Una parte sólida, que es la parte del arroz. Una parte líquida. Recuerden que allí disolvimos sal, que es hacer una mezcla homogénea, y tenemos aceite que está suspendido y además ya le agregamos otro componente que es la cebolla. Entonces una mezcla totalmente heterogénea. Listo, lo que tenemos aquí. Bueno, ollita arrocera, me encantan las ollitas arroceras. El funcionamiento de la olla arrocera es algo parecido al de la vaporera, porque ella lo que hace es que funciona con unas resistencias que permiten que se eleve la temperatura muy rápido, ¿sí? Muy rápido. El arroz lo dejo destapado hasta que se seca, o sea que cocina, pues hasta que se seca. Miren que uno dice hasta que se seca, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Un proceso parecido al anterior. Comienza el punto de ebullición, el agua alcanza su punto de ebullición, comienza a evaporarse. Y aquí en este caso se nos va a evaporar totalmente el agua. Ahora miramos esto. ¿Por qué? Porque se va a evaporar el agua, pero nos va a quedar todos los otros componentes, ¿sí? Y allí hacemos lo que se llama un proceso de separación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es separar el agua de los otros componentes. Entonces, ahorita que esté más calientico, entonces vamos a mirar esa parte, ¿listo? Vamos entonces a mirar aquí. Esta es una mezcla heterogénea. Fíjense que voy a hacer lo que es el adobo para los uyucos y para las papas. Entonces vamos a tener aquí que tenemos tomate, tenemos cebolla cabezona morada y algo particular. Ustedes ven esto verdecito que está aquí. Esto es hoja de cebolla, sino que es que la hoja de la cebolla se daña muy rápido, ¿sí? Se deteriora muy rápido. Entonces lo que yo hago es que la licúo y la meto al congelador. Entonces esto es hoja de cebolla congelada, ¿sí? Y así dura hasta meses en el congelador sin que se dañe. ¿Listo? Esto, siempre que mezclamos sólidos, vamos a tener una mezcla heterogénea como tal, heterogénea, ¿listo? Y lo que vamos a hacer, aquí le agregué un poquito de agua,
y lo que vamos a hacer es a licuarlo. La licuadora nos permite combinar muy bien algunas mezclas. A veces hay mezclas que no las podemos combinar solamente mezclándolas, o sea, solamente agregando el producto y moviéndolo, como hicimos con el agua con sal. Hay mezclas que no. Cuando nos interesa que una mezcla nos quede totalmente homogénea, y sobre todo si son sólidos como en este caso, pues a veces tenemos que utilizar algunos mecanismos entonces distintos, y batidora, cosas como esa. Entonces aquí vamos a utilizar la licuadora, que es un artefacto que nos va a ayudar bastante, ¿sí?, a licuar, digamos, a hacer que nuestra mezcla quede muy homogénea. ¿Listo? Entonces nos vamos con la licuadora, que no le he conectado. Esperen un momento y vamos a mirar ahora el producto. Miren ustedes, aquí ya tenemos entonces nuestra mezcla, ¿sí? Pasó de ser una mezcla que era heterogénea porque son sólidos y todo, a que nos quede una mezcla homogénea. Fíjense que, bueno, aquí tenemos también dos fases, ¿no? Tenemos, porque no la dejé mucho tiempo. Si lo hubiera dejado mucho tiempo, pues se queda la mezcla totalmente homogénea y no se alcanza a ver ningún tipo de suspensión. Aquí a mí me gusta que quede como con la cebollita un poquito viéndose, que sería tener una fase completamente homogénea entre el tomate y la cebolla cabezona, y tenemos una mezcla heterogénea con la cebolla, con la hoja de cebolla, porque todavía se ven en suspensión algunas cositas. Bueno, esto lo traigo para la estufita. Listo, esto lo traigo para la estufa. Voy a buscarme un sartén que tengo por acá, un bol, ¿sí? Esa es mi estufa, el centro de cocina, ¿cierto? Y vamos entonces aquí a colocar esta mezcla que hicimos. Vamos a colocarla. Ay, listo. Es una mezcla. Ese adobo me queda rico, me gusta. Yo utilizo cositas muy sencillas para los adobos porque no puedo poner tanto condimento. Entonces agregamos sal. Ya les había explicado que la sal es totalmente soluble, sigue siendo soluble. Miren ustedes que desaparece totalmente, así que sigue siendo soluble. Listo. Vamos a aplicar además un poquito de color. Este color aquí, este color, este es un azafrán especial que hago traer desde Cerritos, que es lo único que me gusta. Modifica mucho, o sea, no modifica tanto el sabor de los alimentos. Y si ustedes ven, yo comienzo, miren que aquí no necesito licuadora, comienzo a disolver, y ustedes ven que se va disolviendo, lo que quiere decir que ese azafrán también es soluble, ¿sí? Soluble en agua, ¿cierto? Todo lo que se disuelve es porque es soluble. Entonces, es soluble en agua. ¿Listo? Aquí tenemos entonces, miren ustedes, es una mezclita. ¿Y qué más nos falta aquí? Aquí me falta entonces agregar aceite, y le vamos a echar esta vez este aceite. Miren ustedes, esto es aceite de oliva. Hoy tengo otro distinto, me trajeron uno distinto, el español de la vez pasada no lo consiguieron, entonces me trajeron ese, lo estoy probando a ver qué tal. Vamos a ver, esperen, yo le quito la tapa, que es que este tiene dosificador, y como tiene dosificador a veces es difícil quitar la tapa. A mí esta botella me encanta porque parece una botella como antigua. ¿Listo? Echamos aceite de oliva, bastantico, me gusta con bastantico aceite de oliva. Y este aceite de oliva, fíjense en ustedes que al igual que el aceite vegetal que utilizamos, puedo mezclarlo, lo mezclo todo lo que quiera, ¿sí? Y resulta que este no se va a mezclar, no es soluble en agua, por lo tanto no se va a disolver. Y además de eso, pues fíjense que como no es soluble, también es menos denso que la mezcla que tengo allí. Entonces, listo, esto se va. Voy a prender el fuego para que comience a calentarse. ¿Listo? Fíjense que en todo vamos a tener también que allí, por ejemplo, cuando comenzamos a ver esas burbujas que están allí, es porque se ha iniciado ya
la parte de la evaporación, ¿no? O sea, la parte líquida de la mezcla llegó a su punto de ebullición y comienza pues a evaporarse. Por eso ustedes alcanzan ahí a ver el vapor, ¿sí? La idea es que esta se engruese un poquito la salsa, que la salsa se engruese un poquito, y para lograr que se engruese la salsa, listo, necesito que la mayor cantidad de agua posible se evapore, ¿cierto? Entonces ahí estoy haciendo, fíjense en ustedes, este proceso hace parte de uno de los procesos que es separación de mezclas, que es la clase que vamos, una de las clases que vamos a ver más adelantico. Sí, voy a bajar un poquito cambiando para esta otro poquito. Sí, está hirviendo muy rápido y comienza a salpicarme toda la cocina de chilgueticos de salsa. Entonces, esta es la salsa, la voy a dejar que se seque un poquito más para seguir haciendo lo que es mi almuerzo. Vale, entonces mi almuerzo hoy, ya ustedes saben que voy a almorzar, arrocito, todo está por allá en proceso, lo que pasa es que me gusta dejarlo así, es cuando, esa es otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, en esta parte tengo el arroz, él apenas allí está calientico, a ver que eso sí está prendido, déjenme yo, oiga, les cuento que casi me quedo sin la base de mi almuerzo hoy porque vean, no me había fijado que se le había desconectado el cablecito en la parte de atrás y entonces, hablándolo como lo hablaríamos técnicamente con el conocimiento del primer periodo, se cortó el paso de electrones hacia la olla arrocera y con razón el arroz no daba señales de vida. Bueno, dejémoslo allí que por lo menos creo que hoy voy a almorzar arroz. ¿Listo? Entonces miren la salsita cómo va, ¿ok? Por acá tengo el microondas funcionando porque hago, esto es algo que también hago mucho en la cocina, ¿sí? Hacer un proceso de descongelación rápido. Entonces saco la carne que normalmente está congelada, la carne está congelada y yo la congelo en porciones, las porciones que voy a utilizar diarias. ¿Por qué hago eso? Porque resulta que la carne es muy delicada. Cuando uno congela y descongela la carne, lo que puede suceder es que las moléculas que están formando la carne como tal sufren un proceso de desnaturalización. Que recuerden que la carne es una proteína, ¿sí? Es la base de proteína más directa que tenemos. Entonces resulta que cuando cogemos y congelamos y descongelamos, entonces pues las proteínas se rompen y ya no van a servir, digamos así, para lo que nosotros pretendemos a nivel de nuestro organismo. Entonces yo las cojo y las guardo así en porciones, las porciones que voy a utilizar por día, ¿listo? Y hago un proceso de descongelación rápido. Entonces que ella está totalmente congelada porque la meto en el congelador y la meto aquí en el microondas donde dice aquí descongelado por tiempo. Entonces le pongo normalmente 7 minuticos y lo que hace el congelador es descongelar, quitarme toda la parte que tiene que ver con el hielo y la carne, entonces me queda ya lista para usarla. Bueno, esta carne la voy a hacer a la plancha, ¿listo? Entonces ustedes miran, mi almuercito hoy va a ser arroz, este guisadito de papa con yucos, carnita a la plancha, ensalada que nunca me puede faltar, esa ya la tengo hecha, ¿listo? Y vamos a ver qué juguito me invento. Vale. Bueno, entonces miren aquí, ya agregué la papa y los yucos. Voy a esperar que se condense un poquito más, que se seque un poquito más la salsa, que la salsa se engruese un poquito más. Y ahí estaría ya pues lo de los yucos. Por ahí está la carnita, se está haciendo, como les dije, totalmente a la plancha, un poquito de aceite, por aquí el arroz que ya está comenzando a producir bombitas. Así que a la medida que aumenta la temperatura, comienza pues a producirse, ¿sí? Eso que le llamamos el hervor, ¿cierto? Que es cuando la parte del agua, cuando la fase del agua va llegando a su punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Entonces llega al punto de ebullición, el agua se evapora y nos van a quedar los componentes
hablamos aquí de nuestra mezcla heterogénea como tal. ¿Listo? Espero pues que esta parte les haya gustado, que ojalá nos haya quedado claro pues sobre todo la cuestión de las mezclas, que es una mezcla homogénea, que es una mezcla heterogénea, trabajar un poquito lo que son los cambios de estado, ¿sí? Que es muy importante y que los preguntan muchísimo, ¿sí? Entonces, de todas maneras, cualquier duda,